soy profesora de microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela. Llevamos ya 2 semanas con el nuevo sistema de notificación y publicación de los datos en el Ministerio y, sin embargo, los datos siguen sin tener demasiada calidad. Es verdad que todos los indicadores son más o menos positivos, pero la verdad es que hay bastante ruido de un día a otro y es por eso que también estoy subiendo menos vídeos para explicaros lo que está pasando. Vamos a ir por partes. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Pues hoy hemos tenido solamente 84 nuevos positivos diagnosticados ayer lunes. Como siempre tenemos esas ondas que disminuyen el fin de semana. Durante el fin de semana ha habido muy poquitos diagnósticos, menos de 84, ayer eran alrededor de 40 y pico, pero siguen entrando bastantes datos atrasados en el sistema. Por ejemplo, ayer los positivos totales que entraron en el sistema eran 2,49. Esa diferencia entre los que se diagnostican el día previo y los totales que entran en el sistema cada día atrasados, veis que se ha ido disminuyendo en la última semana. Aquí tienes en la flecha roja cuando cambia la forma de notificación de los positivos. Las barras azules son los que se diagnostican el día previo y las naranjas las que entran atrasados en el sistema. Efectivamente, veis que hay una cierta tendencia a bajar en los últimos días y también a disminuir esa diferencia, pero sigue siendo una diferencia notable. Como estos datos atrasados se van sumando a los días anteriores, pues lo que nos está pasando es que después de un bajón importante en las incidencias acumuladas, pues en los últimos días están bastante estables. Aquí podéis ver la incidencia acumulada a 14 días, que está bastante estable por encima de 11, y la incidencia acumulada a 7 días, que también está bastante estable por encima de 4,6. Eso es debido a que, aunque hay una tendencia a reducirse los positivos que se diagnostican en el día, pues siempre entran datos antiguos que se van sumando a los días anteriores. Una buena noticia que tenemos desde ayer es que se están publicando en el informe diario también los positivos asintomáticos, aunque es una figura bastante extraña porque a mí no me salen las cuentas entre los que son positivos sintomáticos y los que son asintomáticos. Me da la impresión de que han apilado las barras en vez de ponerlas separadas y entonces da un número total mayor del que aparece en la gráfica total. Lo importante aquí es que veis que hay un número de asintomáticos bastante importante. En algunos casos es casi igual el número de sintomáticos como asintomáticos. Estos asintomáticos tienen que provenir del sistema de seguimiento de los contactos de los positivos y quiere decir que está funcionando bastante bien. Y otra cosa que también deriva de ese incremento del seguimiento de los casos positivos, sobre todo de esa atención primaria, es el número de casos sospechosos diarios que se están evaluando. Veis que es bastante estable, alrededor de 10.000 durante los días de la semana. Baja mucho durante el fin de semana debido a que atención primaria no localiza casos, pero vuelve a subir a los 10.000, aunque con un ligero descenso, obviamente, hacia el final de la semana, porque el lunes siempre se acumulan más casos. Y en cuanto a la distribución por comunidades, pues seguimos bastante estables. Aquí veis los 84 casos diagnosticados ayer en la totalidad de España, Galicia solamente 1 y el mayor número de los casos es Madrid. Hablamos ahora de Madrid en un momentillo porque Madrid merece un análisis aparte. El resto de las comunidades tienen, como veis, pocos casos diagnosticados el día previo, pero después se hacen esas correcciones en cuanto a casos atrasados. Cuando vamos a ver las incidencias acumuladas, a 14 días veis que están muy parejas Cataluña y Madrid, y lo mismo pasa en 7 días, que tenemos pues 4 comunidades que tienen las más elevadas y bastante similares, que son las dos Castillas, Cataluña y Madrid. Bueno, Ceuta es un caso aparte porque se deriva de un brote de la semana pasada. Y en este caso, pues la buena noticia es que Galicia tenemos el mejor índice la incidencia más baja de todas, tanto a 7 como a 14 días. Pues muy bajita, aquí nos tenéis en Galicia con una incidencia 0,41. Solamente se nos acerca a Extremadura y Andalucía, unas condiciones muy favorables.
Os comentaba en Madrid porque, en fin, yo creo que es una de las mayores fuentes de ruido. Todas las comunidades están metiendo algo de ruido y ahora veremos que incluso en Galicia se mete ruido con los datos que se envían a Madrid. Pero el caso de Madrid es especialmente sorprendente porque os recuerdo que Madrid fue la primera comunidad que empezó a separar los datos positivos del día anterior de los atrasados. Cuando todas las comunidades nos sumamos a esa forma de comunicar que nos pidió el Ministerio, pues Madrid lo sigue haciendo, pero ya sus datos no se parecen nada a los que publica el Ministerio. Y aquí tenéis la diferencia entre los nuevos de 24 horas de Madrid, que es la línea amarilla, y la línea gris, que son los que publica el Ministerio. Veis que algunos días son muy parecidos, otros días el Ministerio da más que la Comunidad de Madrid y otros días la Comunidad de Madrid da más que el Ministerio. Pero en cualquier caso, lo que siempre está ocurriendo es que, bueno, aquí tenéis lo que ha pasado hoy. Madrid ha comunicado 48 positivos de ayer, muy parecidos a los del Ministerio, creo que era uno más o uno menos. Pero lo que sí cambia mucho es el número de atrasados que reportan. Y siempre la Comunidad de Madrid reporta un número de atrasados mayor que el Ministerio. Y eso hace que las dos líneas se vayan separando. Desde el primer día, que estaban exactamente en el mismo punto, pues la Comunidad de Madrid tiene un número de positivos PCR que cada vez se va separando más de los que reporta el Ministerio. No os puedo explicar por qué, no lo han explicado ni lo han preguntado nunca en las ruedas de prensa. Claramente Madrid dice que son positivos PCR, exactamente igual que el Ministerio. No os puedo explicar por qué pasa eso, es bastante sorprendente. Yo creo que ya después de 15 días con esta nueva metodología de notificación, pues estas cosas ya deberían estar controladas. Bueno, y con respecto a los otros países, pues vamos más o menos igual. Italia va bajando claramente de los 300, casi todos los casos se concentran en Lombardía, siempre más de la mitad de los casos en Italia están en Lombardía, pero ellos siguen, dan los datos acumulados y veis que van poco a poco bajando su incidencia a 14 días, mientras que nosotros, aunque los casos nuevos diarios que aparecen en la tabla son más bajos, como después están esos atrasados que entran en el sistema, pues nos mantenemos ahí con una incidencia a 14 días de 11. Las incidencias mayores en Europa están en Rusia, en Bielorrusia, pero tenemos esos tres países más cercanos a nosotros, en los que siempre me fijo, que son Reino Unido, Suecia y Portugal, porque llevan una evolución bastante distinta al resto. Y quería enseñaros de forma más detallada cómo van. Fijaos, Reino Unido estuvo cerca de los 2.000 la semana pasada y ahora parece que quiere empezar a bajar por debajo de los 1.500, pero baja muy lentamente. Sin embargo, Portugal ha estado muy estable durante muchísimo tiempo, alrededor de 100 y pico, 200, y en los últimos días ha subido por encima o cerca de los 300 o por encima de los 300, como si hubiese un repunte general en el número de contagios diarios. Y ya para finalizar esta parte de países europeos, pues sabéis que Suecia es un país que eligió una estrategia completamente distinta al resto de los países, decidió no confinar. Y aquí veis cómo va. La semana pasada alcanzaron los 1.000 contagios diarios, subiendo. Bueno, tienen unos picos muy claros que corresponden a los ciclos semanales. Durante el fin de semana baja mucho, pero la tendencia es a subir claramente. Tened en cuenta que estamos hablando de más de 1.000 contagios diarios en Suecia, frente a lo mejor pues alrededor de 200 y algo que está reportando Portugal, y son países que tienen exactamente la misma población. Es más, Portugal tiene una población más envejecida que Suecia. Bueno, en cuanto a la situación en el mundo, superando ya los 7 millones y los 400.000 fallecidos, alrededor de los 100.000, 110.000, 120.000 casos diarios nuevos. En Estados Unidos baja, una ligera tendencia a la baja, parece que estos tres últimos días ha bajado por debajo de los 20.000 casos nuevos diarios, pero al tratarse de fin de semana tampoco lo tenemos muy claro, acercándose a los 2 millones y claramente por encima de los 100.000 fallecidos. Y Brasil también está teniendo muchos problemas en la comunicación de datos, tanto de contagiados como de fallecidos. En cualquier caso, sigue en los últimos días con una tendencia clara al alza por encima de los 20.000 diarios y por encima de los 700.000, que es una cifra muy, muy importante, una incidencia muy alta.
Bueno, y Galicia. Galicia tenemos poquitos, muy poquitos contagios. Es un goteo de uno diario, 2 o 3 días sin ninguno y después aparece otro más. Aquí tenéis lo que reporta Madrid. Hoy reporta un nuevo caso diagnosticado ayer, en los últimos 7 días 11, eso es bastante estable en los últimos días. Se han realizado 740 test ayer, andamos más o menos por ahí, entre los 700 y los 1200 más o menos. Y aquí veis la serie corregida que da Madrid, en la que tenemos un caso diagnosticado ayer, uno antes de ayer, 0 el día anterior y volvemos a un 2, 2, 0, 0, en fin, veis que vamos ahí con un goteo. Las barras azules indican casos por inicio de síntomas, que como veis pues van siempre con un retraso de 3, 4, 5 días. Pero también hay ruido en los datos de Galicia y en esta gráfica os he puesto tres tipos de incremento que podemos sacar de los datos que aparecen en red. Galicia, como sabéis, la Xunta solamente reporta casos activos. Los casos activos incluyen los positivos PCR y también positivos serológicos que se quedan en el sistema hasta que se confirma si son o no positivos PCR y entonces se eliminan. Como veis, es el número de casos activos de incremento de los activos pues hay bastantes. Por ejemplo, hoy hubo más de 10 activos, pues son bastante altos, bastante más altos que los que se confirman por PCR. La barra naranja son la diferencia entre los totales, es decir, lo que Madrid da como casos PCR totales de un día con respecto al otro. Y veis que hay algunos días en los que incluso ha sido negativo en las últimas semanas. Y la barrita gris, que es muy bajita, son los que se diagnostican el día anterior. Aquí veis 1, 1, 0, 0, 2, 1, muy bajitos. Pero ahí tenemos esa corrección con respecto a la diferencia de los totales, que también pues, genera bastante ruido. Y por lo demás, pues todo muy estable. El número de fallecidos muy, muy estable. 2 fallecidos en los 7 últimos días. Seguimos en 6 días, llevamos ya con 618 fallecidos. Veis que la curva muy, muy estable. Baja por goteo el número de casos activos. Ya solamente quedan 15 personas en el hospital y una persona en UCI. Y pues claramente por encima de los 10.000 curados. Y en cuanto a la distribución por áreas sanitarias, pues ese goteo de altas, veis que es bajito, descienden casi todos los casos, pero con una tasa de descenso muy baja. Ayer fue del 2,3%, 503 casos activos en total. Y en las residencias, pues también una buena situación. Ya solamente quedan 18 casos activos asociados a las residencias y llevamos muchísimos días, yo creo que prácticamente 2 semanas, sin que haya ningún fallecimiento asociado a residencias. Y esto es todo por hoy, todo lo que os puedo contar con respecto a los números. Ya veis que hay bastante confusión, aunque seguramente esta nueva forma de recontar los casos está permitiendo un seguimiento más individualizado de los positivos y todos los esfuerzos ahora se centran en localizar todos esos contactos que puedan ser portadores, sobre todo los portadores asintomáticos. Pues la verdad es que es difícil hacer una estima de incidencias acumuladas con estos bailes de datos que tenemos, estas correcciones que tenemos de un día a otro. Os iré contando a medida que las cosas se vayan poniendo un poquillo más claras. Hasta luego.